José Miguel, ayer su organización Human Rights Watch publicó un comunicado en el cual le pide al presidente ecuatoriano Rafael Correa revocar un decreto en el cual se pretende crear un sistema unificado para información de organizaciones sociales, es decir, una especie de registro para las ONGs que operan o quieran operar en el Ecuador. Según el comunicado que publicó ayer, este sistema lo que es un esfuerzo por limitar, por intervenir y por interferir en las acciones de la sociedad civil, de las ONGs en Ecuador. ¿En qué consiste este decreto y por qué lo considera como un atentado contra las libertades de los ecuatorianos? A ver, este es quizás el retroceso más grave ocurrido en la región en los últimos 20 o 25 años en cuanto a la necesidad de fortalecer y respetar la independencia y el florecimiento, el crecimiento de una sociedad civil vigorosa, capaz de, con credibilidad, aportar con sus estudios o sus denuncias al debate público. En el caso de Ecuador, las tendencias autoritarias del actual gobierno son bastante evidentes, no solo en el ámbito de lo que es limitaciones a la libertad de expresión, que las tienen, con una ley de medios que han aprobado recientemente y que lamentablemente impone restricciones muy serias a la libertad de expresión, sino que ahora con un decreto presidencial se limita seriamente las posibilidades de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, para constituirse. Para constituirse a partir de ahora, las organizaciones tendrán que, primero, persuadir o justificar su existencia ante la autoridad de turno, ante la autoridad específica. Por ejemplo, una organización que trabaje en temas indígenas o de medio ambiente tendrá entonces que persuadir al Ministerio del Medio Ambiente o al Ministerio de Salud o al Ministerio que se dedica a problemas de minorías o de indígenas que realmente vale la pena que existan. Ese ministerio puede o no autorizar. Ese ministerio tendrá además la facultad de autorizar o no la membresía de la organización. Y no solo eso, sino que esa autoridad pública podrá luego disolver la organización si estima que se ha apartado de las actividades para las cuales fue originalmente autorizado o, aún más grave, si concluye que la organización está afectando la paz pública. Son conceptos vagos, genéricos, ambiguos, deliberadamente incorporados a este tipo de legislaciones por gobiernos autoritarios para dar una especie de viso de legitimidad o de legalidad cuando se trata de sancionar o por lo menos mantener a raya a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, porque saben que en cualquier momento podrían ser sancionados o incluso ordenar su disolución porque a la autoridad le molesta o no comparte los estudios o las denuncias que está haciendo. ¿Y qué pasa con las que ya existen? Las ONGs que ya operan en el Ecuador, ¿se deben someter de nuevo a este tipo de escrutinio y de condicionamiento para obtener un registro? Todas las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador tienen un año a partir del 20 de junio, que fue cuando se publicó este decreto presidencial, para ajustar sus registros a estas nuevas condiciones. Si no logran pasar el test, digamos el examen impuesto por el gobierno del presidente Correa, entonces no califican y no pueden operar como organizaciones no gubernamentales propias de la sociedad civil, lo cual evidentemente que restringe el espacio de lo que es el debate público por parte de organizaciones que buscan con su trabajo contribuir a una discusión, a un debate en una sociedad democrática. Mencionaba el comunicado también que las organizaciones internacionales que deseen y operen en Ecuador deben someterse a el mismo tipo de reglamentación y que también se hará una especie de investigación a través de los consulados ecuatorianos en el exterior. ¿Eso va a afectar a la gestión de Human Rights Watch y otras organizaciones similares en Ecuador? Si ¿Usted se va a ver afectado? efectivamente, si nosotros quisiéramos constituirnos en Ecuador, como hay muchas organizaciones internacionales que operan en distintos ámbitos en Ecuador, tendríamos entonces que firmar una especie de convenio con el gobierno y en ese convenio persuadir al gobierno que nuestra tarea vale la pena, merece la pena. No sé si el gobierno estaría de acuerdo con darnos la autorización. Y no solo eso, sino que el gobierno a través de sus consulados en el mundo entero deberían entonces, tienen la obligación de determinar
si nuestra organización es una organización seria, a juicio de los consulados ecuatorianos, si somos una organización responsable, constituida, en fin. Y una vez que pasa ese examen, queda sujeta la organización a una supervisión, a una vigilancia por parte de los burócratas del gobierno que podrían en cualquier momento ordenar la suspensión del convenio y en ese caso la suspensión de las actividades de cualquier organismo internacional de derechos humanos en Ecuador. Ahora, José Miguel, déjame hacerte una pregunta. Déjame ser un poquito abogado del diablo, que no va a ser fácil en este caso. Pero si vemos que esta tendencia de Ecuador de alguna manera va a contracorriente de otros países que se han abierto más al escrutinio internacional, incluidos de los grupos de derechos humanos, como estamos hablando del caso de México, y que esto implica una carga burocrática para esas organizaciones, aquellas organizaciones y grupos que legítimamente se abocan a la defensa de los derechos humanos, de la monitoreo de los derechos civiles, ¿tendrían realmente de qué preocuparse si pueden documentar fehacientemente que su labor es legítima dentro del país? Evidentemente, porque esto no es una carga burocrática hacia las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Lo que aquí está en juego es el imponer a la sociedad civil, del mismo modo como se ha logrado imponer a los medios de comunicación en Ecuador, unos mecanismos de vigilancia que les permite a la autoridad mantenerlos a raya, mantenerlos digamos bajo control, y en el caso en que el gobierno llega a concluir que la organización está apartándose de sus objetivos originales o, insisto, afectando la paz pública, que es un concepto absolutamente amplio que podría... ¿Quién mide cuál es la paz pública y en qué consiste ese concepto? Podría perfectamente la organización suspender, digamos, correr el riesgo de que sus actividades o su autorización para poder operar sea suspendida. Es más, fíjate que el proyecto, digamos el decreto, incorpora una facultad bastante original, no la he visto en ninguna otra parte del mundo, que consiste en que si un ciudadano cualquiera quisiera formar parte de esa ONG, de esa organización, y tuviera alguna expertise, alguna experiencia, alguna actividad profesional en el área, podría exigir a la autoridad que se le permita participar en esa asociación. Eso rompe con el principio de derecho de asociación, por el cual uno puede mañana crear, fundar un organismo dirigido a proteger derechos indígenas o derechos de mujeres, de niños, de menores, de refugiados, de lo que tú realmente quieras. Sin embargo, no podrás hacerlo autónomamente porque podrán haber grupos o personas que tengan una idea muy distinta de las que tú intentas promover, pero que exijan ser parte de esa organización, con lo cual obviamente mina, socava lo que es el derecho de asociación y de fundar un organismo completamente independiente de cualquier sector o de cualquier injerencia gubernamental. De todas formas, esto también, aparte de la, digamos, intencionalidad política, también parece que supone una carga burocrática tremenda, ¿no? O sea, el hecho de que todos los consulados de Ecuador en el mundo tengan que, por ejemplo, certificar que una ONG internacional podría ser Human Rights Watch o, bueno, cualquiera, bueno, se adecua a los parámetros de esta ley, que además son muy discrecionales. Esto llevaría probablemente meses, en el mejor de los casos, ¿no? Es probable que el gobierno, como esa carga burocrática le correspondería al gobierno, podría ser utilizado también, como tú bien dices, para dilatar los procedimientos, o podría el gobierno sumariamente, porque esto está todo en el aire, determinar que los informes de los consulados y de las embajadas ya han llegado en 10 días o 15 días y no autorizan o consideran que esta ONG en particular realiza una labor que no es solvente, que no es seria, por lo tanto no tiene cabida en la sociedad ecuatoriana.